Bueno, así damos comienzo, muy bienvenidos a todos y voy a presentar la oradora del día de hoy, Carolina Cancio. Ella es traductora pública, es licenciada en Comercio Exterior, es certificada en Practitioner de PNL, especialista en neurociencia, entrenada en Nueva York junto con Anthony Robbins o Tony Robbins. Trainer también, esto sucedió en México con Bruce Lipton, Joe Dispenza y Greg Braden. Es empresaria desde hace más de 10 años y está muy capacitada para soportar todos los días a una persona como yo. Agradezco que esté ella en mi vida. Así no voy a robar más tiempo, pero muy bienvenidos a todos y vamos a escucharla. Hola, Carolina Cancio, todo tuyo. Qué linda presentación, por favor. Bueno, qué linda verlas a todos y a todas acá. Qué emoción justamente que haya tanta gente interesada en la neurociencia, en conocerse. Conocerse es muy importante. Siempre desde la psicología tratamos de conocernos, de entendernos, porque conociéndonos vamos a tener el poder de saber manipular un poco nuestras emociones, trabajarlas, mejor dicho. Hoy recibí una imagen que quiero compartírselas con ustedes, porque, como decimos acá, me pegó fuerte. A ver si se ve. Después se las voy a compartir. Dice, el conocimiento es poder. Por un costado dice agua, 9 kilómetros, y hacia el otro lado dice H2O, 50 metros. El señor que no sabe qué quiere decir H2O, se va hacia el cartel que dice agua, 90 kilómetros, sin saber que el otro cartel dice lo mismo, pero solo está a 50 metros. Y debajo dice, cuanto más sepas podrás tomar mejores decisiones. Y esto te servirá para toda la vida. Bueno, es un poco esto. De esto se trata conocernos y de esto se trata la neurociencia. Y un poco por esto, mi entusiasmo por conocernos y por conocer la neurociencia y trasladarle todos mi pequeña sabiduría al grupo Matrix. Cuando venía para acá, pensaba que cuando hablamos de neurociencia, hablamos del cerebro, del bulbo raquídeo, de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Acá David me alcanza un cerebro, que no es mi cerebro. Saben que el cerebro pesa 1,20 kilos, 1,5 kilos, como peso estimativo. Y que hay ciertas diferencias entre los cerebros el cerebro del hombre y la mujer. Después vamos a entrar un poquito en ese tema también, pero quería contarles que las neurociencias hoy es una ciencia que se aplica a todo. Hay una neurociencia para la venta, que se llama neuroventa, hay una neurociencia, hay una neuropolítica, hay neuromarketing. Dentro de poquito, eso venía pensando, yo voy a hacer uno de mis audios con lo que tiene que ver con neuroamor. Si alguno leyó el libro de Bruce Lipton, Efecto Luna de Miel, bueno, sintetizamos ahí todo lo que tiene que ver con la segregación de hormonas y el amor. En definitiva, la neurociencia hoy aplica a muchas disciplinas. Y me encantaría compartir con ustedes y que aprendamos juntos en qué podemos aplicarla para nuestra vida, desde el amor, desde la venta, desde los negocios, desde el management, cada uno, tomando todas las herramientas que yo les voy a ir enviando. Me gustaría saber sus progresos y tener un feedback. Así que bueno, esto es como previa un poco de esta charla.
porque les voy a ir tirando tips, así como lo hago con el Tao. Yo soy la chica del Tao. Así como lo hago con el Tao, bueno, también lo voy a hacer desde la neurociencia. Y va a ser un placer para mí compartirlo con ustedes, gente con tantas ganas de aprender. Bueno, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Dejamos las preguntas para el final? ¿Les parece? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Muy bien. Las emociones y su impacto en el organismo. Esto lo podemos ver desde la neurociencia, también se ve excelentemente bien y con una precisión magnífica. Acá la tenemos a Carmita, que nos puede decir desde la biodecodificación, se estudian muy bien las emociones y el impacto en el organismo, ¿no es cierto, Carmita? Sí. Así es, mi amor. Sí, una genia, Carmita, ¿eh? Una genia. Bastante sintiéndote emocionada, corazón. Disfrutándote. Qué lindo, con toda la familia, me encanta. Bueno. Familia laboral, mira qué hermosa. Ah, familia laboral, vamos, muy bien, hacemos un coaching laboral. Qué bueno esto para las ventas, chicas. Después les voy a pasar un tip, varios tips, de un curso que hice de neuroventas. ¿Cómo es el camino de los neuropéptidos que tenemos que ir liberando para lograr una venta? ¿Y cómo hacemos para lograrlo? Desde la venta hasta la atención al cliente y fidelizar también a nuestro cliente, ¿no? Bueno, Carmita sabe mucho de esto, pero lo vamos a ver desde otro rinconcito también, desde la neurociencia. Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones son sensaciones que registramos en el cuerpo, porque antes que nada, las emociones las sentimos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, lo primero que reacciona es el cerebro reptiliano. Tenemos palpitaciones, las manos se nos llenan de sudor. Las emociones, al igual que los pensamientos, son estados funcionales del cerebro que generan nuestro yo. Suena como raro, ¿no? Expresar estados funcionales a la ansiedad, al amor, al miedo. Bueno, pero cuando se dice estados funcionales, para hacerlo más fácil, estamos hablando de pensamientos, porque lo que generan los pensamientos, lo que generan las emociones, son los pensamientos. Y eso lo sabemos hace tiempo, pero si nos tomaríamos un día cada día, un minuto cada día, a reflexionar sobre eso, es decir, una pequeña autoobservación, cambiaríamos drásticamente nuestra vida. Así que es bueno que lo recalquemos. Las emociones se basan en los pensamientos. Las emociones son estados que articulan aspectos neurocognitivos con sensaciones físicas, como decía antes, y que actúan como filtro de percepción. Son potentes fijadoras de memoria. ¿Hasta dónde son filtros de percepción? Que yo me imagino que ustedes en algún momento vivieron un acontecimiento duro en la vida, no sé, una separación, o te despidieron del trabajo, y después vas a trabajar o andás por la vida y todo se tiñe de esa sensación de angustia. Ese es un filtro de percepción. Y ese filtro de percepción son las emociones. Por eso las emociones es la base con la que nos van a mover durante todo el día. Ah, pensé que venía un mate. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, a ser conscientes de estas emociones, y a esto apuntamos en esta presentación. Bueno, también son potentes fijadores de memoria, las emociones. Y para adelantarte un poquito, se descubrió que el neuropéptido serotonina, que es la hormona de la felicidad, le dicen algunos, se segrega con la alegría, justamente, con una sonrisa, con un buen trato, con un buen ambiente. Entonces se empezó a estudiar que para potenciar
la memoria y el aprendizaje, es sumamente importante la serotonina. ¿A qué vamos con esto? Por lo menos acá en Argentina, hace 20 años, a los chicos que no querían aprender o que se portaban mal, les infligían castigos, miedo, temor. Imagínense cómo esos chicos podían llegar a aprender. Cómo ha cambiado todo en poco tiempo, y desde la neurociencia ahora podemos sacar conclusiones y entender por qué es importante aprender con alegría, con un ambiente relajado, luminoso, porque el conocimiento se fija más, tenemos mayor poder de memoria. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno, muchas gracias, Carmita. Perfecto. Gracias, porque acá había entrado gente y pensé que no se escuchaba bien. Bueno, hay algo muy importante, pero muy importante, quizás ustedes lo sepan, pero vale recalcarlo. A partir de los 90, de la década de los 90, se la llamó la década del cerebro. ¿Por qué? Porque a partir de esa década se pudo comenzar a estudiar el cerebro vivo. Antes, para estudiar un cerebro tenía que ser de un cadáver. Por eso el cerebro de Einstein, como digo siempre, está diseminado por todos lados. ¡Wow! ¡Qué cerebro! ¡Qué cerebro! Decía, por eso antes estudiaban los cerebros muertos y ahora se puede estudiar un cerebro en pleno funcionamiento. Esto gracias a qué? Al fMRI, que es un resonador magnético funcional por imágenes. Hay una investigación en la Universidad de Carnegie Mellon que, con la cual empezaron a reconocer patrones en el cerebro de tristeza, de alegría, de angustia, etcétera, etcétera. Con este tipo de estudios, hoy por hoy, se está comenzando a trabajar en muchas áreas. Por ejemplo, en neuromarketing, cuando le presentan, no sé, a mí me presentan esta lapicera que tiene un diamantito, ahí se ve, y como a mí me gusta todo con diamantito y todas estas cosas, a mí se me van a encender todas las luces en el cerebro, en el área de placer, en el núcleo accumbens, que es el área de la recompensa. En cambio, si a mí me muestran, por ejemplo, este torito que se trajo David de Nueva York, y a mí la verdad que no se me va a iluminar mucho. Entonces, con eso están midiendo, con este nuevo descubrimiento de la ciencia, están midiendo las sensaciones y las emociones. Están comenzando a medir. ¿Para qué nos sirve el estudio de la neurociencia? Bueno, ya hablamos un poco de esto, pero, por ejemplo, en neuropolítica determina el nivel de aceptación o rechazo de un candidato. Escuchaba el otro día a Manes, se lo recomiendo a todo el mundo, si alguien no lo conoce, anoten Manes para estudiar un poco más sobre neurociencia. Después tengo otros autores para recomendarlos, todos los que me quieran preguntar, estoy a disposición porque hay mucho para aprender y muchos autores muy claros, muy buenos y muy prácticos. Hace poco se descubrió en un estudio que se hizo en una universidad en Filadelfia que los candidatos elegían básicamente, para contarlo así a grandes rasgos, a través de la emoción. Por lo tanto, ahora se enfocó el estudio de la neurociencia a una nueva lectura a través de este tipo de escáneres para determinar la aceptación o el rechazo de un candidato. Acá en Argentina tuvimos muchas sorpresas porque se hacen encuestas y la gente, no es que lo va queriendo, pero muchas veces miente. Miente por sesgo cognitivo. Piensa que va a votar un candidato y después dice que va a votar a otro.
el ser humano, una de las capacidades del ser humano es la mentira blanca y la mentira lisa y llanamente. No hay otro animal que pueda hacerlo. Entonces es difícil leerlo en un boca a boca. Va a ser mucho más fácil leerlo ahora con estos escáneres cerebrales. Bueno, en las empresas se puede medir el nivel de satisfacción o insatisfacción por parte de los empleados, pero acá vamos a ver algo que se los quiero contar porque es lo último, y cuando lo leí dije, wow, el 1 de mayo del 2018, a partir de esa fecha, China busca monitorear estados emocionales en empleados, militares y maquinistas de trenes. En un futuro se pretenderá determinar por patrones, perdón, ahí después quiero hacer un punto aparte porque ahí ya me extendí. ¿Qué quiero decir? Que hay un señor, esto es así, hay un señor en la central de maquinistas en China, y hay un conductor del tren en China, al cual se le leen permanentemente, se le hace un scan cerebral permanentemente al maquinista y se determina su nivel de estrés. Cuando su nivel de estrés supera un determinado arousal, que es un sistema métrico del estrés, se le da la señal al maquinista que descanse, que se tome un día libre y que descanse. Es decir, lo estamos usando ya con implicancias de recursos humanos también, y eso la verdad que es muy bueno. Bueno, en neuroeconomía ya hablamos. En neuromarketing, bueno, el nivel de aceptación o rechazo de una marca. Ya sabemos que por neuromarketing, por scan cerebral, por estudios sumamente minuciosos, hechos como el fMRI, que el color más llamativo y que más vende es el rojo. Por algo, la marca más conocida de gaseosas tiene su logo en rojo. ¿Dónde se generan las emociones? Bueno, las emociones se generan en un nivel de pensamiento mucho más profundo que el pensamiento consciente, precisamente en el sistema límbico. El sistema límbico es el segundo sistema que se ha creado después del reptiliano. Nosotros tenemos 3 cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, o el cerebro consciente. Se ha logrado desarrollar un modelo de resonancia magnética, bueno, esto es lo que les decía, con imágenes, que vincula patrones neuronales con sentimientos. Hay muchos videos en YouTube para quien esté interesado de ver cómo funciona el fMRI. Es como un tubo, se mete una persona como si fuese un tomógrafo y así se leen sus patrones de emociones. Bueno, esto tenía animación, pero en este momento no la está teniendo. Muy bien. ¿Cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro? Esto es un poco para entenderlo desde la neurociencia. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Las emociones ingresan por los sentidos, por cualquiera de los 5 sentidos. Por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto, por el olfato también. Pero en el caso del olfato sufre una particularidad porque va directo al bulbo olfatorio. Todos los demás sentidos suben por el tronco encefálico y después van al tálamo. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un estímulo? Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo para que sea bien claro, sobre todo para nosotras las mujeres, el temita de los insectos, como para mí, como la cucaracha, por ejemplo, que yo la veo y ya como que me tenso. Bueno, ingresa el estímulo por uno de los 5 sentidos, sube hacia el tálamo, se activa el SARA, que es el sistema de atención reticular ascendente, llega a la amígdala, y la amígdala es el principal receptor del miedo, y se activa una alarma. Esa alarma dispara un
un mensaje a las glándulas suprarrenales, las cuales comienzan a generar cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Y en ese momento, bueno, empieza a actuar el hipotálamo, sube la temperatura, tenemos sudoración, tenemos las respuestas físicas al estímulo. Bueno, nada, esta la dejé acá porque David me dijo que estaba muy linda la moto, y la dejamos, que estaba muy linda. Bueno, esto también tenía animación, pero por alguna razón en esta presentación no funciona. Pero lo que quería explicarles a ustedes es esto. ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, un hecho como este? Nos mordió un perro y después vemos un perro en la calle parecido, similar al que nos mordió, y tenemos las mismas reacciones emocionales. Bueno, ¿por qué esto es así, digamos, tan de repente, que lo sentimos que no se puede controlar, tan incontrolable? Bueno, precisamente porque se trata de una reacción de nuestro cerebro reptiliano, que es el menos consciente. Cuando se activa la amígdala y segrega cortisol, lo primero que actúa es nuestro cerebro reptiliano. Huye, me voy, me escapo. Después, cuando el neuropéptido llega a la corteza cerebral, que es nuestra mente consciente, podemos tener un segundo pensamiento, que es darnos vuelta y por ahí el ruido lo hizo una hoja, o lo hizo, en lugar de ser un perro, se caía una planta. Bueno, ahí podemos razonar que eso no nos va a hacer mal y nos podemos calmar. Pero las primeras sensaciones, por eso no somos capaces de controlarla. Ahí interviene nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que genera todas esas sensaciones. Bueno, después cuando nos hacemos conscientes, como que, bueno, nos calmamos, no era el perro, era una hoja, pero para eso ya tenemos acá el corazón, y terminaste prendiendo Netflix porque te desvelaste, porque la hormona del cortisol se te subió hasta acá, y te generó toda la tensión del cortisol. Por eso también es bueno cuando uno tiene un gran susto, o alguna situación así de temor, miedo, mucha tensión, de mucho estrés, descargar ese estrés para que el cortisol no quede dando vueltas en el torrente sanguíneo. Una buena bolsa de box, una caminata, una corrida, bueno, cualquier cosa que nos active el sistema linfático, con el que transpiremos básicamente, para que se entienda, nos va a hacer bien, nos va a hacer circular esa hormona en la sangre hasta que se libere normalmente. ¿Cómo nos afectan las emociones? Cualquier hecho que nos desequilibre emocionalmente actúa en un doble sentido. Bueno, me imagino que todos habrán conocido, a veces hay gente que todo la desequilibra, ¿no? Que, no sé, vinieron a tocarle la puerta y se desequilibró, o le dicen que, no sé, que pasa algo en la oficina, que mañana no puede ir al correo porque está cerrado y le agarra un ataque. Bueno, y también conocemos a otro tipo de gente, que es esa gente que parece que todo le resbalara, ¿no? Son los menos. Pero lo ideal es ir obteniendo con la gestión de emociones un equilibrio. Esto es por nuestro bien, para nuestra salud y para poder gestionar mejor nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra economía. En la economía hemos visto cómo por emociones hay gente que ha perdido plata en la bolsa por emociones, por entusiasmo, por no saber manejar sus emociones. Por eso es muy importante y tiene mucha implicancia este tema de las emociones. Y cómo saber administrarlas desde la neurociencia. Bueno, ¿cómo afecta las funciones ejecutivas del cerebro? Bueno, en el caso de, por ejemplo, el estrés
El miedo nos bloquea la parte consciente, el cortisol bloquea la parte consciente. Por eso a veces cuando estamos tan locos o muy nerviosos, estos tips para mujeres y parejas. Cuando ves a tu pareja que está muy sacado, bueno, en ese momento no hables más. Se terminó la discusión, cada uno se toma un té, una copa, lo que vos quieras. Ya se desató el cortisol, esa persona no puede ver claramente, porque su área de la corteza prefrontal está bloqueada por el cortisol. Entonces hay que darle un tiempo a que esta hormona decante, por decirlo de alguna manera, siga circulando en el torrente sanguíneo y nosotros volvamos a tener un nuevo control de nuestras emociones. Así que esto es un tip para las mujeres que nos gusta hablar tanto, sobre todo en las discusiones. Cuando está la discusión muy en caliente, mejor dejemos reposar un poco el bizcochuelo en el horno y después la seguimos, porque a veces de esas cosas que se dicen, como dicen, en caliente, no se vuelve. Podemos tirarle ahora la culpa a esta hormona del cortisol, pero ahora que nos conocemos, como les decía antes, que es tan importante, ahora que nos vamos conociendo, que vamos viendo cómo somos y cómo las hormonas también nos modifican nuestras emociones y viceversa, porque es un poco un círculo vicioso. Después vamos a ver cómo nos hacemos adictos a las emociones, cómo modifican nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, y cómo podemos usarla a nuestro favor sabiendo estas cosas ahora. Nuestra parte pensante queda bloqueada, bueno, y compromete nuestra salud. Hay una anécdota en Alemania, en el 2004, cuando se jugó la final, o 2006, bueno, no soy muy futbolera, 2004-2006 se jugó la final con Alemania, creo que era la final, sí, la final con Alemania. Se triplicaron los casos de infartos en Alemania, en esas semanas, en esos días. Entonces fíjense cómo las emociones son capaces de comprometer nuestra salud. ¿A qué grado? No solamente el estrés crónico, porque el otro es bueno, el estrés que por ahí vivimos en circunstancias que nos hace reaccionar o que nos hace mantenernos alertas, es bueno, pero el que compromete nuestra salud no lo está. Las personas proclives al mal humor, así como las que se desestabilizan ante una situación que provoque pequeños cambios, no pueden pensar con claridad. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo recién. Pero después, si quieren, me piden el PowerPoint y se los envío, porque acá les quedan todos los datos y les queda todo escrito. Cuando no existe liderazgo emocional, nuestra parte pensante queda directamente bloqueada. ¿Por qué? Porque se compromete, como yo les había contado recién, nuestra parte pensante y nuestra parte límbica, el hipotálamo, ambos núcleos centrales del cerebro límbico responsables del procesamiento de las emociones ante los estímulos. Nos suben los niveles de cortisol y cuando suben los niveles del cortisol, baja la hormona de crecimiento, baja nuestro sistema, nuestras barreras del sistema inmunológico. Por eso es importante mantener los niveles de estrés en un estrés medio. Después también les quiero pasar tips que bueno, aprendí de todas partes, pero el doctor Braidot tiene unos tips para el estrés muy claros y muy precisos, se los quiero compartir después a ustedes. La adicción a las emociones. Bueno, quiero contar de nuevo un cuentito de mi papá espiritual, Wayne Dyer, el psicólogo Wayne Dyer, que siempre me hace pensar cuando hablo de la adicción a las emociones. Él contaba que entró en un restaurante italiano y el dueño estaba gritando como loco. Se había puesto todo colorado, se le salían las venas.
Y Wendayer se preocupó, entonces fue a decirle qué le pasaba, por qué estaba tan enojado. Y le dice, sí, estoy enojado porque la gente no trabaja bien. Bueno, pero no se ponga tan mal, le va a agarrar un infarto antes de los 50. Y el hombre le responde, ¿qué cree? Tengo 50, no tengo 50 y ya tengo 2 infartos. ¿Y eso por qué? Y porque soy italiano. Entonces ahí hay un sesgo cognitivo que está errado, y que nos hace pensar que porque somos italianos tenemos ese carácter efervescente y ese temperamento. Ese temperamento lo aprendimos antes de los 6 años, 5 años, cuando veíamos que papá se enojaba porque no andaba el televisor y le pegaba un golpe, nosotros empezamos a imitar esas conductas. En la imitación de esas conductas empezamos a generar neuropéptidos a los cuales hoy por hoy somos adictos. Por eso no podemos dejar de ser muchas veces como papá. Por eso muchas veces nos cuesta tanto dejar emociones tan dañinas de lado, como por ejemplo la ira. La ira. Yo tengo una amiga muy iracunda y bueno, particularmente yo creo que ella... particularmente no creo que ella va buscando por la vida situaciones para generar estos neuropéptidos y enojarse por una cosa u otra, ella siempre encuentra un motivo para enojarse. Y yo ahí veo claramente un patrón de adicción a la ira, y se los dice una vieja iracunda, una ex iracunda. La ira también se puede trabajar. Las emociones se pueden trabajar, así como los músculos se pueden trabajar, se pueden transformar. El cerebro tiene una cualidad que se llama neuroplasticidad, por la cual tenemos una serie de redes, que se llaman redes Hebbianas, que van trazando caminitos en nuestra cabeza. Esas redes pueden venir de, por ejemplo, un estudiante de música, ahí está, un estudiante de música, y Carmita lo sabe muy bien, tiene un área desarrollada del cerebro, sobre todo tiene una cantidad de redes hebbianas desarrolladas por el hecho de haber aprendido música, que es como aprender otro idioma, de haber desarrollado otra parte del cerebro que lo hace particularmente distinguible. Bueno, lo mismo con las emociones. Hay redes hebbianas que se generan por los pensamientos que tenemos todos los días. No sé si saben, pero el 80% de los pensamientos que tenemos durante todos los días son repetitivos. Es decir, estamos pensando el 80% del tiempo lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí estoy surcando mi cabeza, haciendo caminitos con ciertos pensamientos. Pensamientos de amor, pensamientos de odio. ¿Y qué generan los pensamientos? Emociones. Entonces, con ese trabajito del pensamiento, estamos trabajando directamente en la neuroplasticidad cerebral. ¿Mm? Bueno, perdón si me extiendo y me entusiasmo, por ahí hay muchas palabritas nuevas, pero bueno, después todas las preguntas, estoy acá, estoy en los grupos y me encanta contestarlas. Bueno, ahí lo tenemos por escrito, ¿no? Lo mismo que veníamos diciendo recién. ¿Quién dice esto? ¿En quién me baso? En el padre de la neurociencia, Joe Dispenza. Joe Dispenza. Tuve la suerte de hacer un seminario junto con Carmita también y Joe Dispenza, y él demostraba en un seminario cómo nos volvíamos adictos a emociones como el enfado o el miedo a través también de resonancias magnéticas cerebrales. Esto de las adicciones, yo lo quiero explicar muy, muy simplemente, pero da para libros, por algo Joe Dispenza tiene libros hablando de esto.
Cuando nosotros generamos un neuropéptido y hacemos estas redes Hebbianas en nuestro cerebro, el cerebro se acostumbra, se vuelve un hábito al generar ciertos neuropéptidos. Por ejemplo, bueno, puede ser el cortisol de la ira. Se generan ciertos receptáculos en las neuronas apropiados para recibir ese neuropéptido, el cortisol. Entonces, el neuropéptido encaja perfectamente en ese receptáculo de la neurona. No encaja el de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. No encaja la oxitocina, que es la hormona de la confianza, la que genera la mamá cuando da a amamantar. No encajan otros neuropéptidos. Encaja ese neuropéptido, el que vinimos trabajando durante toda la vida. Entonces, a eso le llamamos hacernos adictos a las emociones. ¿Cómo hacemos para liberarnos de estas adicciones? Bueno, lo primero es ser consciente de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y darnos cuenta de que es un mecanismo puesto en marcha. Como somos dueños de nuestro cerebro, deberemos parar el proceso, tan solo sintiendo cómo pasa la emoción por nuestros cuerpos, pero sin darle importancia ni hacerle demasiado caso. Poco a poco, la conexión neuronal, las redes Hebbianas que yo les decía, esta sinapsis que se hace entre neuronas y neuronas, cuando se tocan las dendritas y van pasando la información, se va a ir separando y se va a morir. Y va a dejar de ser un hábito. Esto en palabras suena muy lindo, suena muy fácil. Bueno, yo les cuento que a mí particularmente no se me hizo fácil dejar de ser chinche, como le decimos acá, enojona. No se me hizo fácil. Fue todo un trabajito consciente de autoobservación. Y allá vamos. Bueno, ahí tenemos algo más para adelante. A ver. Bueno, autoliderazgo emocional, la importancia de la autoobservación. Esto es lo que les venía diciendo. Para cambiar una emoción es muy importante la autoobservación. La recomendación número uno para la autoobservación es la meditación. ¿Qué nos pasa a gente medianamente activa o un poco hiperactiva como yo? Particularmente, si me permiten compartirles mi experiencia, se me hacía muy difícil sentarme a meditar. Apagar todo y ponerme a meditar se me hacía muy difícil hace unos cuantos años, después cada vez menos, pero tuve que buscarle la vuelta a esta autoobservación, porque no era capaz de sentarme a mantener una meditación sin dormirme, por ejemplo. Entonces empecé a recurrir a muchas técnicas. Una es la de los 5 minutos de Wayne Dyer en el semáforo, 5 minutos de conexión, y probé muchas. Yo hoy quiero compartirles de corazón mi técnica, que es una técnica propia y que realmente me sirvió muchísimo, pero muchísimo a lo largo de toda mi vida y me ha transformado realmente. Esto consta en 2 pasos, muy fáciles, pero no por fáciles no son importantes y no son poderosos, son poderosísimos. Es como una oración, resulta muy fácil, o la respiración, sí, no, pero lo importante es la conciencia sobre ese trabajo en el presente. Como a mí me costaba bastante tomar conciencia sobre ese momento presente, empecé directamente a preguntarme cómo me sentía. Es decir, 2 veces al día, a la mañana y a la tarde, hacía un chequeo. ¿Por qué? Porque a veces me pasaba, como me imagino que les pasa acá a la mayoría,
que arrancamos el día y tuvimos un problema y la nena tardó y no llegamos a sacarla del colegio y estaba todo sucio y vamos con esa emoción a todos lados donde vamos, sin ser conscientes de que tenemos esa emoción. Por eso después tenemos los resultados que tenemos. No tenemos buena comunicación, no nos entendemos, encaramos las situaciones con una mala energía y además de que eso se siente, esa es la devolución que tenemos. Entonces, a mí me sirvió muchísimo una vez a la mañana, antes de salir de mi casa, o cuando me levanto. ¿Cómo vamos? Uy, ¿tengo que ir redondeando? Bueno. Ah, buenísimo, dejo este tip que está muy bueno. Bueno, para mí es un re tip, a mí me cambió la vida. Cierro los ojos 5 minutos y me digo, ¿cómo me siento? A ver, y empiezo a reconocer, dentro mío, no se lo tengo que decir a nadie, así que puedo ser sincera. Si me siento re mal, me siento re mal. Si viene con algo que me pasó ayer y me levanté mal, y reconozco esa emoción, y a ver, ¿por qué me siento mal? Bueno, ¿lo puedo resolver? ¿No lo puedo resolver? Bueno, si no lo puedo resolver ahora, lo dejo a un costado y sigo mi vida, porque si no, voy llevando esa mala emoción a todas las áreas y a todas las cosas que yo haga durante ese día. Y el día obviamente va a terminar mucho peor. Entonces corrijo esa emoción y cuando vuelvo a sentirme bien, arranco. Hay momentos en los que no va a ser tan fácil, pero puedo asegurarles que cuando empezamos a alinear, porque esto es alinear la cabeza y el corazón. Esto también lo aprendimos con Carmita en el curso que hicimos con Joe Dispenza, y algo de eso yo había puesto aquí, a ver. Este es un tema que da para... Acá está. 3 minutos de coherencia emocional, decrecen un 23% el cortisol. ¿Qué quiere decir? Coherencia emocional es ser conscientes de lo que sentimos. Por eso este ejercicio es tan maravilloso. Solamente, a ver, te sentás, ¿cómo me siento? Y me siento para el traste. Bueno, a ver, no podemos seguir así porque nos va a salir todo peor. Corrijamos. La mente va corrigiendo a través de los pensamientos al corazón. Y ser conscientes de esto nos hace mejores personas, nos hace más conscientes, nos ayuda a evolucionar. Por eso está todo tan unido. La neurociencia está unida a la espiritualidad. Porque con un pensamiento correcto generamos endorfinas. Las endorfinas generan telomerasa. La telomerasa hace que nuestras neuronas puedan llegar a ser más largas, vivan más tiempo y nos ayudan a nuestra juventud. Imagínense qué importante. Ahí les abrí la puertita así a un temazo que tenemos para hablar, pero ese tema vamos a tener que tener 2 horas, porque queremos hacer una charla con Carmita sobre este tema precisamente, que es un descubrimiento, reciente, ahora, meses que se hizo, el descubrimiento de la telomerasa en las células para retardar el envejecimiento. Y que hay muchos caminos para llegar a esto. Uno de los caminos es este pensamiento corazón, esta meditación, o este tip que les acabo de pasar, para llegar a esta coherencia. Y para mantenernos más con mayor bienestar, más predispuestos hacia una vida mejor
y hacia recibir las cosas que esta vida tiene para nosotros. Por eso también les recomiendo mucho el Tao. El Tao te alinea el pensamiento y el corazón y sufrimos el mismo efecto. Así que los que no lo escuchan aún, bueno, nada, para ir cerrando, escúchenlos. También les recomiendo los audios del Tao y les recomiendo seguir leyendo los tips de neurociencia, los audios. Espero que me pidan lo que quieran ustedes sobre neurociencia. Les voy a hablar sobre las hormonas del amor, las de la ira, y todo lo que, bueno, lo que traen aparejado y cómo trabajarlas. También les voy a hablar sobre neuromarketing y bueno, y todo lo que vaya saliendo de nuevo para ampliar nuestro mapa mental, como dice la PNL. Bueno, gente, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer una preguntita, aquí estoy. Sí, estoy esperando si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muy bien. Tenemos los grupos de WhatsApp y el contacto de Caro si tienen alguna pregunta particular, o los grupos de WhatsApp que vamos a estar ahí atentos. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, Caro, por habernos compartido tanto de tu conocimiento, de tu sabiduría. La tengo acá al ladito. Y gracias a ustedes también por estar. Vamos así a dar por finalizado la grabación. Esto lo vamos a subir a la tarde o mañana. Ya va a estar en la nube para que lo puedan ver. Ustedes, los que lo están viendo ahora, que no lo vieron en directo. Un beso grande, gracias a todos. Tenemos un poquito de los mensajes, me encantó. Gracias, Carlos, puedo oír toda la tarde. Eres increíble. Gracias por tanto. Gracias, Caro, Diosa, Bella. ¿Quién dice eso? Ah, Jessica. Me encantó, muchas gracias. Fue muy claro, dice Javier, muy enriquecedor. Me llevo los 5.000 de coherencia. ¿Sí dice? 5.000 de coherencia, creo que dice eso. Neuroplasticidad. Cuando puedas, ¿podrías contarme cómo trabajar con las emociones? ¿Respondiste eso? Dice Cecilia Pérez. Es genial lo que decís, la adicción a la ira, me siento identificada, quiero transformarlo. Bueno, mucho por trabajar, muchas gracias por los comentarios. Seguimos en los grupos de WhatsApp. Dice Graciela Bartoli, gracias, Caro, amiga. Bueno, muchas gracias, Mori.